La maestra Norma Elena Martínez Pérez es la titular de la Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género. Está en cabina y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Telereportaje. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en su programa. Importante y un tema además que tiene que ver con las mujeres y tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la revelación que hiciera hace unos días la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, que señalaba que habían más de 2,700 expedientes sin resolverse. Una cifra que pues nos pareció escandalosa. 2,700 expedientes, dice que hay más de ellos, y la pregunta es, ¿por qué el rezago? ¿Qué pasó? Bueno, yo no lo llamaría como rezago. Estamos trabajando, estamos investigando carpetas de investigación que no se han concluido, porque no podemos pasar desapercibido que tuvimos 2 años de pandemia fuerte. Entonces, tanto en el 2020 como en el 2021, pues se tomaron restricciones sanitarias que no permitieron que se trabajara con normalidad. Y esto no nada más nos afecta a nosotros como Fiscalía o a Tabasco, pues es algo que nos afectó a todo el mundo. Entonces, esas carpetas de investigación se están trabajando, no están necesariamente en rezago, sino en investigación. Y de hecho aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todas las víctimas que no han acudido a darle continuidad a sus asuntos para que comparezcan y podamos reactivarlas, ¿no? A ver, entonces no es un rezago, es entonces un retraso. Digamos así. Si hay carpetas retrasadas derivado de la pandemia. De la pandemia son 2 circunstancias importantes. Una, que entendemos que el círculo de la violencia es un problema difícil, que lo asimilen las víctimas y que puedan salir de ella. Entonces, hay un fuerte número de carpetas en donde las víctimas llegan en su momento afectadas por un hecho, pero no le dan continuidad porque hay mucha presión social y familiar para que no continúen, para que regrese con su agresor, para que perdone a su agresor. Y ese es un factor muy importante. Esto es, presentan la denuncia, pero no le dan el seguimiento. No le dan seguimiento. La olvidan. Sí, ahí es donde nosotros pedimos la colaboración de otras instituciones, como el Instituto Estatal de las Mujeres, como la Dirección de Atención a las Mujeres de los ayuntamientos, en el caso de nosotros, de aquí del municipio del Centro, y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Salud Psicosocial, con el propósito de empoderarlas, de ayudarlas a salir de ese círculo de violencia y que puedan entonces ellas tomar decisiones por sí mismas. Ese es un factor que es muy importante y que existe de toda la vida. El segundo fue una situación que nunca pensamos que íbamos a vivir y fue precisamente la pandemia, ¿no? Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Seguimos platicando con Norma Elena Martínez, titular de la Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género. Para tener una cifra exacta, ¿cuántas son las carpetas que tienen en retraso? Decía Nelly Vargas, más de 2,700, pero ¿cuál es el número real que tiene la Fiscalía? No lo traigo, no lo tengo. Pero más o menos. Alrededor de 2,700. Ajá, más o menos. Bien, en cuanto a las carpetas que están en esta circunstancia, que no les han dado el seguimiento, ¿qué porcentaje es el que ustedes consideran de este número? Nosotros normalmente manejamos un número de judicialización, digamos que es cuando llevamos la carpeta de investigación ante un juez de control, superior al 40%. Entonces, de ese resto, le digo, un aproximado de más del 50% está en las condiciones de que le comento que las víctimas no regresan. Más del 50% en esta circunstancia. Sí, sí. ¿Al regresar la víctima en cualquier momento se reactiva? Sí, la podemos reactivar. Y de hecho, por eso le digo, hacemos un llamado para que entonces regresen con nosotros, ¿no? Para darle el seguimiento. 8 de la mañana, 27 minutos. Es un tema que
tuvo que ver con esto y que tuvo que ver con pandemia. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo considera la Fiscalía saldar este retraso, a como lo han calificado? Sí, nosotros consideramos que este año 2022 es en el que podemos ya avanzar. Estamos de acuerdo que ya tenemos un esquema de vacunación, que ya el personal está prácticamente completo en las oficinas, porque vamos, también tuvimos enfermos, incluso todavía en enero. Sin embargo, jamás se detuvo el trabajo en el 2020, nunca se detuvo el trabajo, se dio la atención durante las 24 horas como normalmente se hace, incluso con el riesgo de contagio y todo, se acudió a los juzgados. Pero este año 2022 es nuestro propósito poder finiquitar, digamos, todo lo que traemos pendiente. Bien, ¿cuánta gente en la Fiscalía está dedicada a la atención de la violencia de género? Ahí en la dirección, en la Fiscalía de Violencia de Género tengo 19 ministerios públicos más sus auxiliares. ¿Son suficientes para atender esta problemática que día a día crece? Sí, por el momento sí. Por el momento sí. Sin embargo, hay la intención del fiscal general de reforzar un poco más. ¿Reforzar un poco más qué significaría? Proporcionar más personal. Ahora, al reconocer que en Tabasco han crecido las agresiones sexuales y los asesinatos contra el género femenino, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly Vargas, aseguró que en este mismo año la entidad contará con el Centro de Justicia para las Mujeres. La funcionaria recordó que en los últimos 28 años, uno de los logros más importantes a nivel mundial ha sido que la violencia contra la mujer sea asumida como un problema de salud pública y una grave violación a los derechos humanos. Vamos a escucharla. La Organización Mundial de la Salud estimó que el 38% de todas las mujeres asesinadas en México perdieron la vida a manos de su pareja. Y en el estado de Tabasco se han repuntado los delitos sexuales, así como el horror de las vidas arrebatadas en la intimidad de su propio hogar. La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en el mundo. Señaló que Tabasco es el único estado que no cuenta con un centro de justicia para la mujer, a pesar de que la violencia contra ellas es un problema mayúsculo para quienes buscan construir una sociedad libre de desequilibrios. Este año, y con el compromiso firme de nuestro gobernador, Tabasco tendrá un centro de justicia para las mujeres en Tabasco. Es un gran logro, respaldado con el gran apoyo y sensibilidad de nuestro gobernador Carlos Merino Campos, donde Tabasco era el único estado que no contaba con un centro de justicia. Y este año se inicia la construcción y este mismo año se termina la construcción del centro de justicia. Primero, ¿por qué han crecido las agresiones sexuales y los asesinatos contra las mujeres? Bueno, a final de cuentas, todas las agresiones, desconozco la cifra de dónde la tomó, creo que por ahí mencionó algo, pero las agresiones en general contra las mujeres tienen un contexto cultural. O sea, a final de cuentas, nosotros, como Fiscalía General del Estado, participamos una vez que ya se cometió el delito. Y estos delitos vienen en cómo nos educaron, en qué valores nos inculcaron desde pequeños y qué valores estamos inculcando nosotros hacia las nuevas generaciones. No es algo que se atienda con policías, es algo que se atiende con educación. Entonces, hay que voltear a ver el núcleo familiar, cómo está compuesto, cómo se desarrolla, porque estamos hablando de la educación en la familia, no tanto de la educación escolar, sino de valores, responsabilidades. Las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Si es necesario que Tabasco tenga un centro para la mujer? Todas las acciones que sean para beneficio de las mujeres, estas son acciones afirmativas, son acciones hechas porque históricamente la mujer ha sido víctima de violencia. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con este tipo de acciones? Es proporcionar los elementos necesarios para lograr una equidad
en donde la mujer tenga acceso a la justicia. Sin embargo, aun cuando no existe el centro de justicia, no significa que no se esté trabajando. A final de cuentas, la Fiscalía tiene aquí en el municipio del centro la dirección de la cual soy titular, y en los municipios están los centros de justicia, los centros de justicia. También está, por ejemplo, la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, que atiende niños y niñas y personas de la tercera edad. Y el apoyo psicológico que ellas pueden tener, que es muy importante para atenderlas y, como les digo, lograr su empoderamiento, lograr que tengan autonomía, están precisamente las instituciones que le acabo de mencionar: el Instituto Estatal, Direcciones de Atención a las Mujeres y Secretaría de Salud. Entonces, lo que haría el Centro de Justicia es tenerlo todo en el mismo edificio, pero a final de cuentas los servicios se dan. Bien, entonces, ¿esta dirección de la Fiscalía se pasaría a este Centro de Justicia? ¿El Instituto de la Mujer se pasaría ahí también? ¿Es para entenderlo? Los centros de justicia concentran los servicios. Lo que hacen las instituciones es comisionar personal que esté adentro del centro de justicia y de precisamente la atención que por separado está dando. Eso es en un mismo lugar. Las mujeres pueden acceder a todas estas alternativas, desde presentar la denuncia, tener la orientación psicológica, etcétera. Así es. Eso es lo que busca este centro. Así es. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. ¿Cuál es el registro que tiene la Fiscalía de los delitos que más se cometen contra las mujeres? ¿Qué es lo más común que se dé? Definitivamente la violencia familiar. Es la más común en muchísimo porcentaje. El mayor porcentaje está en la violencia segmento, familiar. Sí. La violencia familiar. Sí. Es un tema sumamente delicado. Aquí lo hemos expuesto en otras ocasiones. A las mujeres en ocasiones les cuesta mucho dar el paso y denunciar a su pareja. Así es. También les cuesta mucho por todo lo que implica en lo social y en lo económico. Totalmente. Así es. La violencia que más se ejerce es la violencia verbal y psicológica. Esas son las más. Entonces, llega un momento en que se normaliza el maltrato. Identifican la violencia cuando ya hay golpes, o sea, cuando ya es una violencia física. Pero realmente se viene dando de a poquito en poquito, va creciendo al grado en que va provocando una disminución en el autoestima de la víctima. Cuando llega una mujer con ustedes, ¿en qué situación llega emocional? Cuando ya se atreve y dice, voy a dar el paso y lo voy a denunciar. Sí. Cuéntenos un poquito de este escenario y de esta circunstancia en la que pasa la mujer cuando ya se decide denunciar. Sí, son muchas las emociones, pero principalmente yo creo que es un tanto de sentimiento de decepción, de molestia. Entonces vienen, como le comento, en su mayoría disminuidas, frágiles, vulnerables. Pero decididas. Pero decididas. O sea, decididas porque están cansadas de la violencia. Muchas llegan precisamente a concluir sus asuntos, porque hay una parte muy importante que afecta a esto, que es que tienen cierta dependencia emocional con su agresor. Entonces, como ahorita la ley permite que no todo se vaya a juicio, sino que hay una salida alterna que se llama suspensión condicional del proceso, mediante el cual el hombre agresor puede sujetarse a unas condiciones, entre esas tomar, por ejemplo, los talleres de reeducación para hombres generadores de violencia, así se llaman en la Secretaría de Salud, o talleres de masculinidad, que lo da el Instituto Estatal de las Mujeres. Entonces, ellos tienen esa opción de sujetarse junto con otras, como el pago de la reparación del daño, no molestar a la víctima, acudir a algún centro de adicciones. Si esta persona, se lo ofrecemos, por ejemplo, a la víctima, le decimos, porque lo primero que dicen es que no le quiero hacer daño, o sea, no quiero que, por ejemplo, ¿no? No todo es cárcel, jurídicamente hablando no todo es cárcel, porque a final de cuentas lo que se busca como sociedad no es que todos estén en el reclusorio, lo que se busca es que haya una transformación en nosotros los adultos
que lleve también a las nuevas generaciones a no contraer, digamos, las mismas fallas que venimos arrastrando. Entonces lo que se quiere es la transformación del hombre agresor, que entienda que no, su enojo, sus sentimientos no los tiene que manifestar solamente en enojo, en ira, sino que tiene que aprender a entender que los seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales, que merecemos los mismos respetos, el mismo respeto, y que finalmente nadie es propiedad de nadie. O sea, somos seres independientes porque se tiene esa idea de que pueden ser dueños de otra persona. ¿Y si se logra el objetivo? ¿Sí logran los hombres que están en esta circunstancia entender e iniciar una nueva etapa? Bueno, lo que yo sé, porque a final de cuentas nosotros concluimos en alguna etapa, es que en su mayoría sí. Hay algunos que ya traen un problema, que incluso pues ya requieren una atención especializada, digamos, psicológica, muchísimo más profunda, porque a final de cuentas estos talleres de reeducación duran 6 meses, o sea, tampoco no son tan cortos, ¿no? O sea, sí hay un seguimiento, porque deconstruir todo lo que has aprendido en tu vida, pues no es tan sencillo. Sin embargo, hay unos que sí lo entienden, porque a final de cuentas a los hombres, como les enseñan a no manifestar sus emociones, cuando se dan cuenta que finalmente ellos también tienen derecho a mostrar frustración, a mostrar tristeza, a mostrar dolor, y que no todo es enojo y contra todos, esposa, hijos, y entonces tienen cierta liberación, ¿no? El factor alcohol, ¿qué tanto incide en la violencia contra las mujeres? Sí incide, sí incide, y lo notamos más casualmente en la época de la pandemia, que creíamos que iba a subir en esos meses en que estuvimos en el quédate en casa, en resguardo, como había, como que no se vendía alcohol. Ley seca. Ley seca. Bajaron los números de incidencia. ¿Será porque no los denunciaban? ¿No porque no estuviera ocurriendo? No lo creo, porque hubieran llegado posteriormente y hubieran llegado diciendo, es que yo, fíjese que pasa mucho en las víctimas de violencia familiar, que vienen a denunciar un hecho y te dicen, pero el mes pasado también me hizo, o hace 3 semanas también me hizo. O sea, no es nada más el reciente, sino que te empiezan a contar las historias, y hasta ahorita pues no tengo conocimiento que haya sucedido así. 8 de la mañana con 40 minutos. A mí me cuesta mucho entender cómo a una mujer que han golpeado una y otra vez, y a veces de manera salvaje, sigue en el vínculo con la pareja. ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál sería lo que usted nos pudiera decir esta mañana para comprender a esa mujer que, a pesar de los golpes, que a pesar de que su vida pudiera estar en peligro o que pone su vida en riesgo por este maltrato del hombre, sigue con él? Sí, es un poco complicado entenderlo, sobre todo los que no somos psicólogos, ¿no? Pero mucho tiene que ver, como le comento, es una cuestión de educación. A final de cuentas, cuando una pareja se relaciona, hay una etapa de enamoramiento, ¿no? Hay una etapa en donde damos nuestra mejor cara. Entonces, y los hombres saben dar su mejor cara. Entonces, esa mujer se enamora de esa personalidad. Con el paso del tiempo, pues va cambiando, y es donde empiezan, digo, no de un día para otro golpean, no de un día para otro. Inicia con una agresión verbal que posteriormente se convierte en una agresión psicológica que va mermando por mucho la autoestima de la víctima. Cuando ya se presentan esas explosiones de violencia que se dan con la violencia física, viene, por eso le llamamos el círculo de la violencia, posteriormente viene la etapa de arrepentimiento del hombre, en donde pide perdón, llora, promete que no lo va a volver a hacer, y la víctima finalmente tiene la idea del hombre que conoció, el hombre que la enamoró.
y siempre está esperando que regrese esa personalidad, siempre está confiando que va a regresar ese hombre que conoció al principio. Está esperando, es una esperanza de cambio que no va a suceder. Claro, aunque también ahora nos alertan que en los noviazgos, ahora los jovencitos, se está dando un fenómeno, hay maltrato de los jovencitos con su pareja. Y esto ya se está dando y desafortunadamente las chicas están aguantando este maltrato. Sí, hay una, ¿cómo le puedo decir? Tiene que ver con todo lo que se escucha y se ve. O sea, a final de cuentas, todo lo que está a nuestro alrededor, con lo que convivimos, de cierta forma, educa. ¿Qué están escuchando los jóvenes? ¿Están escuchando respeto hacia las mujeres o están escuchando denigrar a las mujeres? Usar y desechar. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se ve en los medios? ¿Qué es lo que se ve en los programas, en el cine, en las series? ¿Qué es lo que están? Hay que preguntarnos, ¿qué está consumiendo la nueva generación? Aunque hoy la mujer está más empoderada que nunca. Está ocupando más espacios que nunca. Está destacando, y cosa que celebramos, este movimiento del 8M también, que es en todo el mundo, pero que en México tiene una fuerza importante. Sale la mujer, alza la voz y lucha y defiende sus derechos. Sí, pero a final de cuentas no es tan igualitario como se espera que sea, ¿no? Y o sea, también, por ejemplo, ahorita hay mucha permisividad en la cuestión sexual, ¿no? Desde muy jovencitos están iniciando su sexualidad, las mujeres, pensando que ese es un empoderamiento. Y eso no es un empoderamiento. O sea, para tener una vida sexual activa, tienes que tener madurez para poder decidir si quiero o no quiero. Pero a los 13, 14 años no la tienes. Simplemente estás influenciado. Y desafortunadamente se le agrega el tema de que se filman y luego los jóvenes presionan a las chicas con los videos o las fotografías, y es todavía mucho más complejo y complicado. Así es, estamos otra vez en el uso y desecho, ¿no? O sea, te digo que te quiero, pero realmente lo que quiero es obtener tal cosa, porque si yo te quisiera no lo estaría compartiendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Logran convencer a la muchacha, a la señorita, proporciona el material e inmediatamente lo están compartiendo con los amigos. Entonces, pero se creen que están empoderadas, pues. Ellas creen que están empoderadas porque ya tienen una... Hay una mala concepción, entonces. Sí. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Habló una persona, no nos dio su nombre por temor a represalias, pero me dice que en muchas ocasiones hay personas que tienen problemas. Como ejemplo, narra la de una señora en la ranchería Los Sauces, Nacajuca, que era maltratada por su marido y ya cansada acudió a denunciarlo a la agencia de la Fiscalía de Bosques de Saloya. Pero le pidieron 4 testigos y un sinfín de requisitos que no pudo reunir, y mejor decidió irse de su casa con sus 4 hijos porque ya la había amenazado con matarla su esposo, y es por eso que mejor no acuden a denunciar, deciden tomar otra alternativa, a veces irse. ¿Son muchos los requisitos que piden? No, de hecho, no es necesario tener tantos testigos. De hecho, la violencia familiar prácticamente no tiene testigos. ¿Basta con el testimonio de la víctima? Y con testigos, digamos, anteriores o posteriores a la víctima, al hecho, que hayan tenido conocimiento. Por ejemplo, si llega la hermana de la víctima por ella, porque le llamó, sabes que acaba de pasar tal hecho, va por ella y ya se la lleva o la llega a auxiliar o darle, digamos, cierta asistencia emocional, pues ella ya se convierte en un testigo, no propiamente del hecho, sino de lo que vio después. ¿Por qué? Porque sucede en 4 paredes.
Entonces, es muy difícil que alguien haya visto, a menos de que algún vecino haya intervenido, pero es muy complicado que alguien haya visto lo que sucedió dentro del domicilio. Hablemos del proceso. Llego a la fiscalía, a esta dirección para la atención a la víctima de género y presento la denuncia. Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, una vez que llega la víctima, que es atendida por la fiscal del Ministerio Público o el fiscal del Ministerio Público, de inmediato, estamos hablando de una cuestión de minutos, porque anteriormente sí esperaban más tiempo, pero ahorita el modelo de gestión permite que sea más rápida la atención. Inmediatamente se le toma su entrevista, se emiten medidas de protección en su favor, que son... ¿En automático? Sí. No necesitamos que nos las pidan, es oficioso porque está de por medio la integridad de la persona. Entonces, esas medidas de protección son notificadas a través de la policía de investigación, pero también le corremos un traslado, digamos, a la policía estatal, para que tengan conocimiento que en caso de que llamen al 911, esa persona tiene medida de protección. También, terminando su entrevista, se emiten las solicitudes para hacerle su valoración psicológica, su valoración médica. Si trae por ejemplo, que hay mensajes o llamadas, son pruebas. La extracción, sí, son indicios. La extracción que realice la unidad de delitos informáticos que están dentro de la misma dirección. O sea, nosotros tenemos... todos los servicios dentro de la misma dirección. Alguna vez usted nos acompañó por allá, entonces no necesita salir, el consultorio está ahí, el consultorio médico, el consultorio de psicología, la policía. Instalaciones muy dignas, fue cuando estaban por inaugurarse que recibí la invitación para conocer las instalaciones y me sorprendió gratamente porque todo está muy cuidado. Es un tema muy sensible para no exponer a las personas que llegan ahí. Quedó muy bien todo esto de las instalaciones de esta dirección. Sí, gracias. Entonces, una vez que ya se emitieron todas estas solicitudes, bueno, ellas van pasando a cada una de estas etapas y posteriormente... hay una unidad de integración que es la que concluye con todos estos requisitos de recibir la valoración, entrevistar a los testigos, que los testigos estamos de acuerdo que no necesariamente tienen que ser presenciales y 2 es más que suficiente. La policía acude a los domicilios a hacer la inspección ocular para acreditar el elemento de que fue en X domicilio. Una vez integrada la carpeta, la fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Litigación ya presenta la solicitud ante un juez de control para llevar a efecto la audiencia inicial. Y ahí es donde viene. Una vez que se lleva a efecto la audiencia inicial y que es vinculado, si el juez considera que hay datos suficientes para vincular a proceso a una persona que nosotros llevamos imputada, se presentan las salidas alternas, que es la suspensión condicional, por la que más apostamos, porque más que querer cárcel, que a final de cuentas el delito no amerita propiamente una pena alta de prisión, lo que queremos es cambiar a la sociedad cambiando a los individuos, ¿no? Entonces apostamos más por los talleres de reeducación. Sin embargo, también existen, en caso de que no cumpla con esa suspensión condicional, se reanuda el procedimiento y ahí ya nada más le quedan 2 opciones al agresor. Alguien que hace violencia verbal y psicológica pudiera entender que pueda cambiar el modelo y el chip, pero alguien que golpea salvajemente, ¿puede cambiar? Bueno, ahí sí... Yo lo que he platicado en alguna ocasión con un psicólogo que da este tipo de talleres, depende mucho, porque a final de cuentas ellos en un principio les cuesta mucho trabajo entender incluso por qué razón están ahí. Culpan, dicen, estoy aquí por ella, y no aceptan que están ahí, primero, porque ellos cometieron un delito, segundo, porque ellos aceptaron estar ahí. Ellos están ahí porque ellos decidieron, ¿no? Sin embargo, se deslindan de responsabilidades y dicen, estoy aquí por ella. Ella me metió en esto. Pero me dijeron aproximadamente 7 semanas, más o menos eso es lo que tardan, en asimilar
que estaban equivocados y a partir de ahí inicia un proceso de cambio. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Para todas aquellas mujeres que están siendo en estos momentos víctimas de violencia, la invitación para que se presenten en la Fiscalía del Estado. Así es. Aquí en el municipio del Centro estamos en la Dirección para la Atención a la Violencia de Género, que es en Avenida Paseo Usumacinta, número 802. Es el edificio principal de la Fiscalía, planta baja. Adulto mayor y menores de edad es en la Cerrada del Macayo, en la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, que todo mundo conoce como CAMVI, y en los municipios, en los centros de procuración de justicia de las cabeceras municipales. Ahí está la alternativa y es importante denunciar la violencia, cualquier tipo de violencia. Yo le agradezco mucho, maestra, su presencia esta mañana. Muchísimas gracias. Tema importante, tema sensible, que nos debe de interesar a todos. Es la licenciada Norma Elena Martínez Pérez, titular de la Fiscalía para la Atención a la Víctima, más bien a la Violencia de Género. Son las 8:53. Hago la pausa.